Seguramente va a haber baile para las marchas y contramarchas que generalmente e históricamente traen este tipo de eventos económicos. Lo vimos en Alemania el año pasado, es decir, en general los gobiernos toman previsiones cada vez que se realiza la cumbre del G20 con sede en cada país. Exacto, los organismos de anarquías, los organismos de derechos humanos, los organismos vinculados al medio ambiente generalmente tienen una mirada muy crítica, incluso viajan de todo el mundo a ese tipo de eventos del G20 para, obviamente, manifestarse públicamente. Pero ¿cuál es la particularidad? Es el baile que están preparando las fuerzas de seguridad y si te parece vamos a compartir una investigación de Solo Periodismo que es el Shopping de Peña. Con el fin de mostrar niveles organizativos propios del primer mundo, pero en un contexto socioeconómico más parecido al de un país tercermundista, el gobierno de Mauricio Macri prevé gastar unos 3.000 millones de pesos en la organización del G20, que este año tiene lugar en la Argentina. Mauricio Macri, como presidente, planteó un objetivo central de lograr que la Argentina tenga una visión global, contemporánea, protagonista, que permita reconstruir confianza entre nuestro país y el mundo, abriendo las puertas a trabajar en conjunto, entendiendo que esa era la mejor manera de ayudar a solucionar los problemas que tenemos. Un tercio de esa cifra se destinará a gastos de defensa y seguridad para adquirir material antidisturbios por temor a protestas durante la cumbre de líderes que reunirá a mandatarios como Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. La violencia de vuelta no es algo que podemos aceptar en democracia. Tenemos que sentarnos y debatir, tenemos que apostar por la paz y tenemos que entender que cuando uno está en minoría, la violencia no es el camino para impedir el debate. En las planillas del presupuesto 2018, bajo la denominación Acciones inherentes a la inserción argentina en el mundo, se detallan los montos que manejarán cada una de las dependencias oficiales a cargo de la organización. La realidad es que la violencia es algo que va a estar latente también. Hoy en día, en el mundo que vamos a vivir, se ha perdido esas grandes estructuras de poder, sea el Estado, los ejércitos, las grandes empresas, los grandes medios de comunicación. Todo eso ha entrado en crisis. El área a la que más fondos se le adjudicó es la Secretaría General de la Presidencia, que dirige Fernando de Andrés. Recibirá 1.749 millones de pesos. Creemos en la libertad, en la democracia, en los derechos humanos. Entonces, bueno, no puedes tener dudas en dónde te parás en eso. Cuanto más igualitaria sea la sociedad, cuanto más oportunidades haya, cuanto más riqueza se genere y se distribuya bien, menos caldo de cultivo para esas expresiones violentas. El ministerio que encabeza Patricia Bullrich destinará 618 millones de pesos a la adquisición de bienes de uso, o sea, material antidisturbios como protectores, vallas, balas de goma o gases lacrimógenos. Mientras que la cartera de defensa gastará otros 250 millones, monto que se dividirá en casi 3 partes iguales entre la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Solo durante los 2 días de la cumbre de líderes a realizarse en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se gastarán unos 750 millones de pesos. Comprometimos integridad, decir la verdad, dialogar, trabajar en equipo con todos los sectores políticos para lograr mejorar la realidad y seguir cerca a la gente, y eso lo seguimos haciendo. Y creo que esto es un tema central, esencial de la discusión pública y política, porque guarda con el razonamiento de que bueno, todas estas cosas al final no son tan importantes. Mientras le exige a la sociedad un ajuste brutal, Macri gasta millones para mostrar a sus pares mundiales que la Argentina está a la altura de una cumbre que largamente la excede en sus posibilidades reales.
Estamos hablando de material bélico, de materiales básicamente para reprimir. Si observamos los nombres de los procesos de compra, vamos a ver que además de lo propio a lo que tiene que ver con la organización propia del G20, vemos la adquisición de elementos para el control de disturbios para el evento, en donde básicamente lo que hacen es nombrar un montón de situaciones que fueron comprando para básicamente reprimir. Estamos hablando de 916.000 pesos con un costo total de aproximadamente 700 millones, en donde podemos encontrar tonfas, material de policarbonato, manco rígido, todo lo que tiene que ver con la infantería y la represión, bastones para el control de disturbios, material de fibra de vidrio, empuñaduras. Estamos viendo también bastones de disturbios de otro tipo de material, máscaras para gas. Así podemos tenerlos aproximadamente toda la noche, teniendo en cuenta que se están comprando unidades entre 2.000 y 1.500 unidades por cada uno de estos ítems que se van desarrollando, todo lo que tiene que ver con material de la represión vinculado a esos grupos y esas fuerzas de choque que históricamente visitan los G20 a lo largo de la historia. Hay que decir, Nacho, que esto es algo habitual y ocurre en todos los países. Ante cada oportunidad en la que el G20 se reúne, existen dispositivos de seguridad, indudablemente. Y está muy bien porque nos visitan personas y figuritas difíciles. Además son requerimientos para que te otorguen la potestad de ser sede del G20. Tenés que cumplir con determinadas normativas de seguridad. Sí, normativas de seguridad que después obviamente van a quedar para el mercado local, ¿no? El problema Me parece que los objetivos es eso, ¿no? El problema es el contexto en el que se da la circunstancia. Claro. Y estamos hablando de compras directas, básicamente en la mayoría de los casos, y por otro, compras que aprovechan la situación como para comprar embarcaciones, motos, vehículos de fuerzas de choque, todo siempre en el marco, Mauro, de lo que tiene que ver con el G20, ¿no? Acá estamos viendo algunos de los disturbios que hay a lo largo del mundo. Si no me falla la memoria, esto es en Hamburgo. Esto fue en Hamburgo. Y Hamburgo en Alemania. Generalmente el año pasado y generalmente históricamente hay varias visitas de diferentes grupos vinculados a el medio ambiente, la anarquía internacional, Anonymous y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que históricamente básicamente van a transmitir su voz en el mundo. Gracias, Este fue Nacho. el shopping de Peña.